con el Señor. Esta mañana quisiera que meditáramos a partir del capítulo 3, si la fe que tenemos o esta fe viva es una fe que controla lo que decimos. Entonces vamos a estar hablando acerca de la lengua y la importancia de la lengua en toda nuestra vida. Quiera el Señor esta mañana a través de su palabra, a través de su espíritu, que podamos salir de este lugar retados a controlar nuestra lengua, a domar nuestra lengua y a hablar lo que es correcto delante del Señor y delante de las personas que nos rodean. Que el Señor esta mañana abra nuestro entendimiento, que el Señor esta mañana a la luz de su palabra y de muchas ilustraciones que vamos a encontrar allí, podamos ser más conscientes de la importancia y del poder que tienen las palabras, del poder que tienen nuestros labios. Entonces, el Señor bendiga su palabra esta mañana y nos guíe en este estudio. He dividido esta enseñanza en 4 partes. Una primera parte es la responsabilidad de los maestros y el problema de no hacer tropezar a otros. Entonces ese va a ser el primer punto. El segundo punto, el poder de la lengua. El tercer punto, la dificultad que tenemos para domar la lengua. Y el cuarto punto, el carácter contradictorio de la lengua. Entonces vamos a ir al primer punto. ¿No se escucha bien? ¿O cambio de micrófono? Sí. No. ¿Con este? Primer punto, la responsabilidad de los maestros y el problema de no hacer tropezar a otros. Entonces Santiago nos va a poner en primer lugar a los maestros, a los que tenemos la responsabilidad de enseñar. Segundo punto, el poder que tiene la lengua. El tercer punto, la dificultad de domar la lengua. Y el cuarto punto, el carácter contradictorio de la lengua. Bien, entonces vamos al libro de Santiago capítulo 3 y empiezan los versículos 1 y 2 para el primer punto, la responsabilidad de los maestros. Dice, hermanos míos, varias veces Santiago nos habla como a una familia, nos dice hermanos, está hablando a los creyentes, a su familia espiritual. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué estaba pasando dentro de la iglesia? Muchas personas se estaban levantando para enseñar, muchas personas querían ocupar esa posición de maestros, que no estaba mal. Y Santiago aquí pues no quiere demeritar la labor de los maestros, simplemente está llamando la atención a que el maestro pues tiene una posición de privilegio, en el sentido de pararse al frente y comunicar y hablar y expresar el pensamiento de Dios. Pero ¿qué pasaba? Que muchas de estas personas no tenían el carácter, no tenían su estilo de vida, no correspondía a su manera de hablar. Y no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, de que una persona la escuchamos hablar, pero conocemos su vida y decimos, ahí no hay congruencia. Y si no hay congruencia, pues rápidamente decimos, no hay credibilidad, ¿cierto? No podemos confiar en esa palabra, en esa persona. Se rompe esa confianza para escuchar y atender lo que esta persona está diciendo. Entonces, Santiago estaba poniendo de manifiesto, y en primer lugar, que si bien es cierto, muchos querían ser maestros, estaba diciendo, ojo, cuidado, si tú quieres enseñar, lo puedes hacer, pero que tu vida, que tu carácter, tu manera de vivir, respalde tus palabras. No necesariamente los que estamos aquí al frente tenemos esa gran responsabilidad. Hoy yo estoy parado aquí al frente y me estoy predicando a mí mismo, ¿sí? No sé cuántas palabras voy a usar, pero calculo más o menos entre 900, 1000 palabras. A veces me gusta escribir
La enseñanza, y generalmente procuro que sea más o menos entre eso. Esto me da más o menos casi una hora. Imagínate, 900 palabras. No sé si ustedes sepan cuántas palabras podemos hablar en un día. ¿Cuántas palabras? Un número. 15,000, poquito más. Menos. 27,000. 27,000. Imagínense. ¿Cómo? Ah, buen punto. Buen punto. Ok. Está bien. Buen punto, Sonia. Más o menos, las mujeres hablan en promedio 27,000 palabras al día. 27,000 ahora. Tú te pones a pensar, eso es mucho. A veces no somos tan conscientes de cuánto movemos nuestra lengua, ¿cierto? 27,000 palabras. Los hombres hablamos la tercera parte de eso. 10,000 palabras. ¿Sí? 10,000 palabras. Eso indica que no somos tan comunicativos. Las mujeres son mucho más comunicativas, ¿sí? Pero eso también no excluye la responsabilidad tanto de hombres como de mujeres al momento de hablar, y eso es lo que vamos a estar mirando también esta mañana. Si bien es cierto, las mujeres hablan mucho más, hablan 3 veces más de lo que nosotros hablamos, pero nos involucra a cada uno de nosotros. Entonces decía, no solamente los que se paran aquí al frente a predicar, habrá oportunidades donde ustedes en sus estudios de discipulado, en sus conversaciones con las personas a su alrededor, tienen la oportunidad también de hablar la palabra de Dios, y esa palabra tiene que ir respaldada con un estilo de vida, con una manera de vivir, ¿sí? Eso es bien importante y es lo que Santiago quiere que nosotros empecemos a revisar en esta mañana. ¿Qué tan congruente es nuestra manera de hablar con nuestra manera de vivir? Porque si no hay congruencia, se pierde lo que estamos tratando de comunicar. Ahora, hablemos un poquito cómo podemos usar las palabras, ¿sí? Y me gustó estos 2 grupos en cómo podemos usar la manera como hablamos. Por un lado, hacia los demás, y una manera negativa de hablar hacia los demás implica la murmuración, implica el menosprecio de otros, implica la manipulación o la adulación. A veces cuando queremos buscar un favor de alguien, pues buscamos cómo alabarle o cómo resaltar algo, pero tenemos un propósito de ir detrás, o buscamos algo detrás de esas palabras que estamos hablando. De ahí también surge la falsa enseñanza, de ahí surgen también las acusaciones, las mentiras, la acepción de las personas. Son una manera negativa, digamos, de usar las palabras hacia los demás. Pero también, si miramos hacia nosotros, podemos usar las palabras para jactarnos, o también podemos usar las palabras para exagerar situaciones, exagerar cosas de pronto de nuestras propias vidas. Entonces, cuidado de cómo usamos las palabras. Antes de que hablemos, aquí viene un consejo, y es que debemos preguntarnos, antes de abrir nuestra boca, preguntarnos, ¿es verdad lo que quiero decir? Porque si lo que quiero o lo que voy a expresar no es verdad, es mejor cerrar el pico, ¿cierto? Callar, no decir nada. ¿Es necesario lo que quiero decir? Y tercero, ¿es agradable lo que quiero decir? 3 filtros al momento de expresar o de abrir nuestros labios. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es agradable? Si no se da eso, mejor callémonos, mejor no digamos nada, ¿sí? Mejor tal vez esperemos. Puede que lo que tengamos que decir sea verdad, pero de pronto no sea el momento adecuado. De pronto no lo voy a expresar de la manera adecuada. Entonces, evaluemos antes de hablar. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es agradable? Luego dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas o dificultades al haber hablado y después decir, ay, no, me pesa haber dicho esto, ¿cierto? O tal vez dijimos cosas y ¿qué pasó? Que herimos a las personas que nos escucharon,
O otros dijeron cosas de nosotros y entonces nos sentimos ofendidos, ¿sí? Porque todos ofendemos muchas veces. Y aquí Santiago se está involucrando, no está diciendo que ustedes ofenden, sino él también como maestro dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es una lucha, es algo difícil, pero no es imposible. Y vamos a ver más adelante cómo podemos hacer, qué herramienta nos ha dado el Señor para que podamos ser varones perfectos. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo como un varón perfecto. Y dice que una manera de poder medir qué tanto estamos controlando nuestra lengua es que el que puede controlar su lengua puede controlar también todo su cuerpo. ¿Sí? Es una manera de ser disciplinados. ¿Tú quieres saber cómo es una persona? Escúchala hablar, déjala hablar y te vas a dar cuenta qué hay en esa persona, cómo piensa esa persona. ¿Sí? A veces me gusta mucho y es un ejercicio también interesante cuando escuchamos orar a las personas. No sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que tú las escuchas orar y tú dices, me gusta. No porque estés juzgando cómo oran las personas, sino simplemente uno sabe que esas palabras son genuinas, que esas palabras son reales, que eso que está saliendo de su corazón es real, es genuino, ¿cierto? Y te impacta. Yo recuerdo cuando era pequeño muchas veces estar al lado del lecho de mi madre todavía vive gracias al Señor, pero una mujer muy enferma por mucho tiempo. Y cuando ella estaba en momentos difíciles de agonía, a veces decía me voy a morir, me ponía allí y me decía, Germán, venga para acá, ore por mí. Y me ponía a mí, un chico de 12, 13 años, a orar por la mamá, a orar por mi madre, ¿sí? Y yo aprendí lo valioso, lo hermoso que es escuchar, por ejemplo, a los niños cuando oran, ¿sí? Porque oran con ternura, oran con amor, oran con sinceridad, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a expresar, lo que hay en nuestro corazón, con sinceridad, con verdad, con gracia. Eso es lo que agrada al Señor. Mateo 12, 34 al 37, quiero que lo miremos un momento. Este pasaje nos va a mostrar que las palabras son el reflejo de nuestro carácter interno, ¿sí? Eso que sale, eso que oímos, es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Mateo 12, 34 dice, generación de víboras, dice el Señor Jesús, una palabra bien fuerte. Mateo 12, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Qué contradictorio, ¿no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón hay amargura, ¿qué sale de ahí? Amargura. Si en nuestro corazón hay odio, ¿qué sale de ahí? Palabras de odio, ¿cierto? Pero si en nuestro corazón hay amor, ¿qué debería salir? Palabras de amor. Si en nuestro corazón hay paz, ¿qué debería salir? Palabras de paz, palabras de consuelo, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Dice en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No es algo superficial, no podemos no detenernos y considerar cómo estamos hablando. El Señor esta mañana nos quiere advertir, nos está diciendo peligro, revisa, considera
¿Cómo es tu manera de actuar? Porque si tienes una fe viva, debes controlar tu lengua. Si tienes una fe viva, debes aprender a hablar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es necesario. Tal vez debemos aprender a veces también a callar. Simplemente cerrar nuestra boca, considerar, meditar y esperar un mejor momento para poder hablar. Necesitamos aprender a hablar. Segundo punto, el poder de la lengua. Versículos 3 al 6, volvamos a nuestro texto ahí en Santiago. Dice, versículo 3 al 6, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago es muy práctico y él quiere ilustrar esto que estamos hablando. Y nos pone dos ejemplos que nos ilustran esto. Lo primero es un caballo. No estamos en una zona, tampoco conocemos mucho de caballos, pero no sé si ustedes han visto un caballo salvaje, ¿cierto? Un caballo indómito, un caballo que hace lo que quiere, ¿cierto? Pero dice que aquí que un caballo puede ser controlado, domado con un pequeño freno, un freno que se pone en su boca, ¿sí? Y ese pequeño freno es pequeño en comparación con el tamaño del caballo, ¿sí? Pero eso tan pequeño funciona, eso tan pequeño hace que quien dirige el caballo tenga control, tenga dominio de ese animal tan fuerte, tan poderoso, tan salvaje, pero quien pone ese freno hace muy bien en usarlo. Luego nos pone el ejemplo de una nave en el verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Hace 8 días estábamos en Panamá viendo pasar esos cruceros, esos barcos, mega barcos gigantes. Un barco de esos, yo no sé cuántas toneladas, leía un dato, pero es un dato desactualizado, más o menos puede pesar un barco de esos 187,000 toneladas, imagínate, 187,000 toneladas. Y el timón que gobierna ese barco, el timón que dirige ese barco, que le dice vaya a la izquierda o vaya a la derecha, pesa 140 toneladas. ¿Qué son 140 toneladas versus 187,000 toneladas? Es menos es como creo el 0.17% del peso del barco. Pero ese timón tan pequeño es el que dirige, controla el rumbo de ese barco. Y así también es la lengua, tan pequeña pero tan poderosa que dice Salomón en el libro de los Proverbios que esa lengua trae vida o trae muerte. Gobierna, dirige. Entonces de ahí lo importante aquí viene una pregunta para nosotros y es, ¿quién lleva las riendas o quién dirige el timón de tu lengua? ¿Quién? Y acá entonces empezamos a ver qué nos da la palabra para esto. Dice que es el Espíritu Santo obrando a través de un nuevo hombre quien pone las manos en las riendas y el timón de nuestra lengua. Necesitamos orar y esta mañana decir, Señor, necesito de tu Espíritu, necesito controlar, necesito domar mi lengua. Romanos 12:1, un pasaje muy conocido, de presentar nuestros miembros en sacrificio vivo al Señor. Y eso es algo que deberíamos orar permanentemente. Cada día yo le digo, Señor, toma mis manos, Señor, toma mis pies,
Señor, toma mi mente. Señor, toma mis labios para que todo lo que yo haga este día refleje a Cristo. Que las personas que están a mi alrededor puedan ver a Cristo. Que las personas que me rodean puedan ver el amor, la gracia, la misericordia tuya, Señor. Aquí está mi vida, todo mi cuerpo en sacrificio vivo. No es fácil. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa que hablamos y luego como que se fueron las palabras, pues ya no las podemos tomar, ¿cierto? Ya dijimos lo que dijimos, ya herimos, ya provocamos sufrimiento, dolor. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que puede darnos ese poder y ese control. Señor, toma por medio de tu Espíritu Santo el control, las riendas de mi lengua. Otro pasaje que encontré y que me pareció muy importante, Efesios 5, 18 y 19. Quiero que lo busquemos, Efesios 5. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos que Él controle nuestras vidas, que Él controle nuestro corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Él está controlando, si su Espíritu Santo está controlando mi vida, ¿qué va a salir de allí? Pues lo que es correcto, lo que es sabio, lo que es justo, lo que es amable. Eso necesitamos que el Señor nos ayude. Dice en el verso 5, volviendo a nuestro pasaje: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Yo les envié, los que pueden abrir ahí su celular, al grupo, para que tengamos una idea y siempre que vayamos a hablar, siempre tengamos en nuestra cabeza esa imagen. Un lanzallama, hay un aparato que se llama un lanzallama, un lanzafuego, ¿sí? Y cuando hablamos, siempre piensa en eso. Cuando estamos hablando, estamos lanzando fuego, como un dragón, ¿sí? ¿Se han visto en las tiras cómicas? Esos dragones que abren su boca y lo que sale es fuego. Y es real, así Santiago nos lo está presentando. Nuestros labios o nuestra boca es fuego. Y fuego que puede empezar en algo pequeño, pero eso puede arrasar todo un bosque. Y piensen en lo siguiente, esto me hizo pensar en Satanás en el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué hizo Satanás, padre de mentira? Le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Y le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este fruto, seréis semejantes a Él. ¿Qué estaba diciendo Satanás? Una mentira, pero una mentira que hizo que Eva lo creyera. Y Eva comió del fruto y le dio a su esposo. ¿Y qué pasó? Entró el pecado en el mundo. ¿Y qué pasó? Que esa hermosa creación, ese mundo, ese paraíso que Dios había creado, ahora estaba contaminado. Terriblemente contaminado, y de ahí entró el pecado en el mundo. El fuego arrasó toda la creación, toda la creación. ¿Qué busca Satanás? Matar, hurtar, destruir, dividir, separar. ¿Cuántos de ustedes no han tenido dificultades en sus relaciones? Por las palabras que se han dicho, por lo que hemos dicho de otras personas, por lo que esas personas han dicho de nosotros. Y eso ha causado heridas, y eso ha causado dificultades, y eso ha causado murmuraciones, y eso ha causado amarguras, y eso ha causado enojos. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos ayude a restaurar, a perdonar, a limpiar, a deshacernos de estas cosas, para que podamos vivir esa libertad y en esa vida abundante que el Señor nos da?
varios pasajes en el libro de Proverbios, vamos a mirar algunos de ellos, por tiempo no los podemos ver todos, pero miremos algunas cosas allí en el libro de Proverbios. Proverbios 26, 18 y 19. Proverbios 26, 18 y 19. Dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Muy común hoy en día, ¿no? Esto del bullying, ¿cierto? Decimos palabras sin pensar, lanzamos juicios contra las personas y luego decimos, qué pena, no, que era una broma, no quería hacerlo, pero ya se dijeron las palabras, ya se hizo el mal, ya se dañó la reputación de una persona. Proverbios 12:25, más atrás dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Qué bueno cuando en medio de nuestra situación desesperada, alguien aparece, Dios envía a una persona que trae una palabra de consuelo, que trae una palabra de amor, que trae una palabra de ánimo. Qué bueno escuchar esas palabras, qué bueno que el Señor use instrumentos por medio de su palabra para animarnos, para consolarnos. Qué bueno es eso. Proverbios 16:24, más adelantico, dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad, alma y medicina para los huesos. Proverbios 10:19 al 21 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19 al 21. Versículo 20: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Cuántas veces tenemos nuestras reuniones sociales, pasamos horas y horas hablando de una cosa, hablando de la otra, y después pues pensamos, tal vez pecamos en mucho de lo que dijimos, tal vez hicimos juicios, tal vez dijimos cosas que no debíamos haber dicho y pecamos con nuestros labios. Debemos tener cuidado con lo que hablamos, pensar antes de hablar, ya que podemos herir de manera permanente. Palabras de enojo pueden destruir una relación de años. Imagínense, en medio de un altercado, en medio de una situación tensionante, se dicen cosas que hieren y que destruyen. El Señor nos ayude. Antes de hablar, recordemos que nuestras palabras son como fuego, que no se pueden controlar, ni se pueden anular, ni se puede anular el daño que pueden producir. Entonces, ese es el poder de la lengua, es como un fuego. Entonces, piensa la próxima vez que hablemos, si eso que vas a decir, ¿qué efecto va a producir? ¿Va a destruir o va a edificar? ¿Va a ir en favor de lo que es la paz, el amor, o es algo que más bien va a producir sosiego? Y a veces no podemos medir eso, simplemente se nos salen las cosas, se nos salen, no pasa ni siquiera de la mente, pasa muy rápido por nuestros labios y estamos en serios problemas. Entonces, la lengua es muy poderosa, entonces es mejor pensar antes de hablar, pensar antes de hablar. Tercer punto, la dificultad de domar la lengua. Volvamos a nuestro texto ahí en Santiago. La dificultad de domar la lengua, Santiago 3, y vamos a leer los versículos 7 y 8.
Santiago 3, 7 y 8 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. De nuevo Santiago usa otra ilustración donde nos dice que las bestias en la naturaleza, las aves, las serpientes, los seres del mar, se doman y han sido domados por el hombre. Pero qué difícil controlar este pequeño miembro. Qué difícil. Y el verso 8 nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Porque si un hombre puede domar la lengua sería un hombre perfecto. Pero no significa que no se pueda hacer. Dios quiere que nosotros aprendamos a domar nuestra lengua. Dice ahí al final del versículo 8 que la lengua es un veneno mortal. ¿Qué pasa cuando una serpiente muerde? Una serpiente venenosa. Mata. Muy, muy rápidamente mata. Las palabras pueden matar la reputación por las calumnias que se dicen. Las palabras pueden matar las almas por las pasiones que despiertan. Las palabras pueden matar los cuerpos por las disputas y peleas que se dicen. El Día de la Madre es uno de los días más comunes donde la gente se reúne en familia, están en familia, comen, se toman unos tragos y ¿qué pasa después? Se pelean, se disgustan, hay heridos, los hospitales se llenan, las salas de urgencia se llenan de la cantidad de gente que estuvo. ¿Por qué? Abrieron sus bocas de más, se dijeron como dicen, sus verdades hirientes, pecaron y algunos de ellos hasta mueren. Ahora, aunque no logremos el control perfecto de la lengua, debemos descubrir maneras de cómo reducir el peligro que puede provocar nuestra lengua. Es mejor combatir un fuego que ir a los alrededores prendiendo otros. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Cada uno tendremos que dar cuenta a Dios de la manera como hablamos. Pero es mejor que nosotros controlemos nuestra lengua a estar yendo a apagar incendios que nosotros mismos de pronto a veces hemos provocado. Ahora, el Espíritu Santo nos dará mayor poder para controlar lo que decimos, para que cuando seamos ofendidos recordemos el amor de Dios y no reaccionemos de una manera vengativa. Por un lado está nuestra responsabilidad, pero por el otro lado, ¿qué pasa cuando alguien dice algo de nosotros que de pronto no es cierto? Claro, inmediatamente nos sentimos juzgados, nos sentimos criticados y eso produce una reacción en nosotros, que pudiéramos también reaccionar exasperándonos o respondiendo de la misma manera, ¿cierto? No me voy a dejar y entonces empezamos con nuestras, como dicen allí a veces lo que es común en las plazas de mercado, ¿no? Una persona defiende su puesto y viene la otra a quitarle el lugar y entonces vienen esas disputas ahí de palabras entre las personas que no es bueno. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, ¿qué va a salir de nosotros? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús en 1 de Pedro 2. Quisiera que lo buscáramos. Me gusta este ejemplo del Señor Jesús. 1 de Pedro 2, versículo 20. Primera de Pedro 2 dice 20, Primera de Pedro 2, 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando murmuraban contra Él estando en la cruz? No respondía de la misma manera. ¿Qué hizo más bien Él? Oraba. Pedía perdón para estos que les habían, para estos enemigos que estaban murmurando contra Él. Pero eso solo lo puede hacer un hombre perfecto como el Señor Jesús. Pero Él es nuestro modelo. Tenemos el poder de su Espíritu Santo para actuar de esa manera. Proverbios 15:1. Quisiera leerlo, volver allá al libro de los Proverbios. Un proverbio muy especial. Si alguien lo tiene, por favor, que lo lea desde donde está. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. En una pelea, en una discordia, si alguien está enfurecido, como se dice, enfurruscado, ¿cierto? Y tú respondes de la misma manera, pues eso va a hacer subir el furor. Pero para que haya una discordia así, se necesita que los dos estén en esa misma manera de hablar y hablar y hablar. Pero si uno de los dos más bien se calla y responde de una manera suave, de una manera amable, la reacción del otro, o hace más bien que esa palabra blanda, hace reaccionar al otro. Yo estaba ayer hablando con mi madre acerca de estas cosas y del tema de la lengua, y ella me decía, ese versículo salvó mi matrimonio. ¿Sí? La blanda respuesta aplaca la ira. Muchas veces mi padre llegaba airado y a pedir las cosas y mi mamá le respondía de la misma manera y se enojaba y le gritaba y entonces los dos gritaban. Y mi madre dice, cuando yo aprendí este versículo lo empecé a aplicar en mi vida. Y entonces llegaba mi papá y gritaba y mi mamá le decía, mi hijo, esta camisa está aquí en tal parte, o este pantalón está en tal otro lugar, o esto que necesitas está aquí. Y le respondía de una manera blanda, tranquila, amable. Y eso hacía que mi papá bajara la guardia, ¿cierto? Y se podía establecer una mejor relación. La blanda respuesta quita la ira. Bien. Finalmente vamos al último punto, el carácter contradictorio de la lengua, versículos 9 al 12. El carácter contradictorio. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué increíble es esta lengua. Podemos venir el domingo acá, alabamos al Señor, lo adoramos, cerramos nuestros ojos, alzamos nuestras manos. Señor, qué maravilloso eres. Y salimos y estamos echando pestes contra nuestros hermanos o contra nuestros amigos o nuestros vecinos o nuestros familiares. Así somos. Pero dice en el verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice ahí mismo al final, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Y ahí viene la evaluación para nosotros. Y nos explica en el verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Qué contradictorio. Tú abres la llave de tu casa del agua de la cocina y espera que salga agua dulce, no espera que salga agua amarga, ¿cierto? De la misma manera se espera que de un corazón que ha sido transformado, renovado por la obra del Espíritu Santo, de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que sea creyente, se espera que salga lo bueno. Del buen tesoro de su corazón debería salir cosas buenas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Dice en el verso 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Es algo contra la naturaleza. Una higuera no puede producir aceitunas, así como una vid no puede producir higos.
Es imposible. La prueba, el fruto, el resultado de una vida o de una fe viva en nosotros es que es la manera como hablamos. Si decimos ser creyentes, si decimos seguir a Cristo, si decimos ser nuevas criaturas, se debe ver en la manera como estamos hablando. Y esa es una evaluación para nosotros esta mañana. ¿Cómo estamos hablando? ¿Quién está controlando nuestra lengua? Porque si no está siendo controlada, dominada por el Espíritu Santo, pues tenemos que decir, Señor, perdónanos, porque estamos ofendiendo tanto, porque estamos hablando de más, porque tal vez hoy soy más consciente de que lo que he dicho y cómo lo he dicho ha ofendido, ha herido, ha producido fuego y ha encendido bosques. Señor, perdóname. Perdóname. Un ejemplo de esto lo tenemos en Pedro. Pedro confesó al Señor cuando el Señor Jesús dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese mismo Pedro estaba después negando al Señor Jesucristo, negándolo. Juan, el gran apóstol Juan, el apóstol del amor, que escribió: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Es el mismo Juan que estaba diciendo, o que quería haber pronunciado palabras para traer fuego del cielo, imagínate, fuego del cielo para que consumiera a un pueblo samaritano. Esa misma boca estaba dispuesta a hacer eso. Y dice aquí, esto no debe ser así, no puede ser. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Si decimos ser cristianos, si decimos ser creyentes, que el Señor nos ayude para que nuestra manera de hablar sea una manera que edifique, una manera que se vea la gracia y el amor de Dios en nosotros. Podemos vivir de tal manera que demos frutos de pecado en lugar de frutos de justicia. Que Dios no permita que eso sea así. Que nuestra manera de hablar realmente agrade al Señor. A menos que un hombre no nazca de nuevo, no es un cristiano y no puede dar frutos aceptables a Dios. Una persona que no ha conocido al Señor, que no ha sido regenerada, no puede hablar correctamente. Necesita ser transformada. Necesita conocer al Señor. ¿Cuál es nuestra identidad, nuestra verdadera identidad? Si hablamos palabras correctas que agradan a Dios, o hablamos palabras violentas, destructivas. Dios está interesado en cambiarnos de adentro hacia afuera. Si Dios quiere cambiar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si Él cambia y transforma nuestro corazón, entonces nuestra manera de hablar será diferente. Cuando el Espíritu Santo purifica un corazón, también da dominio propio, de modo que la persona pueda decir las palabras que agradan a Dios. Tengo para finalizar unos retos. Los voy a escribir para que lo tengamos en el grupo, pero esta mañana para que finalmente regresemos a casa pensando en estos retos, algunas oportunidades que tenemos para poner en práctica, como hemos visto, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Un reto para nosotros es dar gracias a alguien por lo que es o por lo que ha hecho. A veces no es fácil dar gracias, pero el Señor ponga en nuestro corazón a alguien para hablar palabras de gracia y decir: gracias, quiero valorar, quiero reconocer esto que tú eres, esto que tú has hecho con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dar gracias. Otro reto es que frente a un problema o a una discusión que hayamos tenido con una persona, tratar de aclarar las cosas. Venga para acá, ven, yo quiero restaurar esto. Yo reconozco que hablé mal, reconozco que hice mal, perdóname. Otro reto es iniciar una conversación sincera con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, conversaciones sinceras.
que salgan de nuestro corazón. A veces necesitamos sentarnos a la mesa, ir a algún lugar, tomarnos un cafecito y abrir nuestro corazón a las personas, a nuestra familia. Si necesitamos pedir perdón, que lo podamos pedir perdón si crees haber ofendido a alguien con tus palabras. Y también pedir perdón al Señor si reconocemos esta mañana que hemos ofendido, que hemos encendido fuegos, que hemos hecho mal con nuestras palabras. Otra manera que podemos usar las palabras es dar aliento a los hijos para que desarrollen un interés que ya tienen. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido esa experiencia, pero a veces escuchamos, ¿no?, de los papás que son rudos, críticos de sus hijos. Usted es un bueno para nada, o cosas que destruyen la autoimagen de los hijos. Necesitamos dar aliento a los jóvenes, necesitamos dar aliento a las personas que están a nuestro alrededor, de decirles que las amamos realmente, que estamos con ellas. Y finalmente que comuniquemos en un tono y una actitud amorosa. El Señor nos ayude a tener un tono y una actitud amorosa, porque el amor es bondadoso. El amor es bondadoso. Quiere el Señor entonces que este pasaje, esto que hemos visto, la responsabilidad que tienen los maestros para enseñar, que corresponda a lo que hablan con su manera de vivir, es muy importante. El poder de la lengua, la dificultad que tenemos para domarla, y finalmente ese carácter contradictorio. Ahí está la evaluación para nosotros esta mañana, que realmente de la abundancia del corazón, que si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestras vidas, eso es lo que esté saliendo. Nos necesitamos. Imagínate qué sería aquí de nosotros si todos fuéramos mudos, ¿sí? Necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, pero que el Señor nos ayude a usar esa herramienta tan pequeña, pero tan peligrosa, y decir: Señor, aquí están mis labios, úsalos, contrólalos, ¿cierto? Domínalos, tu espíritu, Señor. Yo no puedo, porque no hay un hombre perfecto que pueda domar su lengua, pero tenemos el ejemplo de Cristo y tenemos el poder de su Espíritu Santo para hacerlo. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, viva y eficaz. Gracias, Señor, por llevarnos esta mañana a examinar nuestra fe, una fe viva, Señor, que necesita, Señor, dominar, controlar lo que decimos, Señor amado. Danos sabiduría en esto, Señor. Tu palabra dice que si necesitamos sabiduría, la pidamos a ti, porque tú la das en abundancia, Señor, y sin reproche. Y, Señor, reconocemos en esta mañana que hemos ofendido muchas veces con nuestros labios, con nuestra lengua, Señor, que hemos dicho cosas que no convienen, que hemos hablado de las personas y hemos juzgado a las personas, tal vez a nuestros hermanos, tal vez a nuestras familias, tal vez a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas. Hemos dicho cosas que no convienen, Señor. Danos sabiduría, Señor, para pedir perdón donde necesitemos pedir perdón. Danos sabiduría, Señor. Danos valor, Señor, para corregir aquello que no fue bien dicho, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que podamos rendir y someter a ti nuestros pensamientos, nuestras palabras cada día. Que pensemos para hablar, Señor. Que pensemos y hablemos lo que sea verdadero, lo que sea justo, lo que sea necesario, Señor. Ayúdanos, Señor, en este propósito. En el nombre de Cristo Jesús, amén.